Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una nueva aula telemática que llamamos Aula Canarias. La finalidad de esta novedad por parte de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, pues tenemos estos objetivos. Primero, el que conozcamos los propios académicos las Islas Canarias, ¿no? Es decir, conocerla desde la perspectiva que pueden o podemos ofrecer los propios académicos de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. También queremos dar a conocer Canarias, pero Dirígete hacia el norte en Avenida de la dar a Comunidad de conocer Madrid. Canarias Plaza Víctimas del Terrorismo. precisamente desde la perspectiva plural, libre, independiente de nuestros académicos. Tercer lugar, pues, orientar en la medida de lo posible, de modo generalista, prioritariamente a la sociedad, como corresponde a las tareas propiamente académicas. Formalmente, estas visiones de Canarias, pues las hacemos formalmente al menos en Lanzarote y desde Lanzarote. Y lo que pretendemos es disponer de un nuevo foro para conocimiento y debate. Y hay otra finalidad u otro objetivo, y es que estas conferencias o estas mini conferencias acaben en libros anuales sobre la visión de los académicos relativa a Canarias Cincuenta metros. En Glorieta Víctimas del desde los Terrorismo. distintos puntos de En vista, salida ¿no? hacia Avenida de Europa. Entonces, en este panorama, pues vamos a ir tratando diferentes temas canarios que podemos llamar unos difusión de la realidad, otros problemas de Canarias, con la intención de que sean conferencias cortas y que aparezcan escritas como capítulos de ese futuro libro. En esta ocasión vamos a empezar esta primera sesión de Aula Canaria con tres temas: el agua, el turismo y la situación de meteorotropismo propio de las Islas Canarias. Damos comienzos entonces al primer tema, el agua, que va a desarrollar Sebastián Delgado, que como todos ustedes saben es doctor en ciencias químicas, Dirígete hacia el norte en catedrático Avenida de de la Comunidad Ingeniería de Madrid Química, hacia Plaza Víctimas del Terrorismo. catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna y que es académico numerario de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Cuando quieras, Sebastián, tienes la palabra. Se acaba aquí. Sí, buenas tardes. En primer lugar, debo dar las gracias a nuestro director, don Francisco González de Posada, por darme de nuevo la oportunidad de participar en las aulas telemáticas de la Academia que tanto éxito han tenido a lo largo de este tiempo. También quiero agradecer a todos los asistentes a esta charla por su presencia aquí hoy y que sirva también como debate al final de la exposición del tema. Como es lógico, en esta charla, dentro del tiempo que tenemos disponible, vamos a intentar dar una visión global de la situación de las aguas en Canarias que sirva de base a un debate posterior si es que procede. Como indicaba, vamos a dar una breve introducción a la problemática del agua en Canarias que sirva de base para un debate posterior. Vamos a ver si las pantallas funcionan. Como todos sabemos, el agua en Canarias pues, ha significado una preocupación permanente, un problema crónico debido a los escasos recursos existentes para cumplir con las demandas de la población y de los diversos sectores económicos que precisan de agua. La situación general queda definida en 5 frases que ya son muy conocidas desde hace mucho tiempo, pero que siguen siendo válidas hoy en día y que vamos a poner a continuación. En primer lugar,
reconocer que es un recurso natural escaso. En segundo lugar, que tiene un alto coste de aprovechamiento, muchas dificultades para aprovechar esa agua, poca que existe. Que existen diferencias apreciables en la distribución del recurso según las islas, que existe un progresivo agotamiento de las reservas naturales y, en consecuencia, también un progresivo empeoramiento de la calidad del agua que se puede extraer. Ante esta situación, uno se puede preguntar, pero bueno, ¿cuáles son esos recursos tan escasos que están disponibles y cómo se aprovechan en Canarias? Pues vamos a verlo a continuación. Los recursos naturales disponibles y las técnicas de aprovechamiento utilizadas desde hace mucho tiempo, incluso hoy en día, son las siguientes. Los recursos disponibles son dos fundamentales: las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Las aguas subterráneas representan el recurso natural más importante, especialmente en las islas occidentales. Las técnicas de aprovechamiento ya son muy conocidas. Consiste en la perforación del terreno pues, hasta alcanzar el acuífero, en dos modalidades relativamente distintas. Lo que se llama la jalería, que son realmente perforaciones horizontales con una ligera inclinación hacia la bocamina, con objeto de aprovechar la fuerza de la gravedad para que el agua se mueva hacia el exterior y reducir el consumo energético. Y luego tenemos los pozos. Los pozos no son otra cosa que las perforaciones verticales. Requieren, por tanto, de un bombeo y consumo energético para extraerla hasta la superficie. Con respecto a las aguas superficiales, solo podemos indicar de que representan un recurso muy poco importante en general en todas las islas, y que la técnica de aprovechamiento, como es lógico o es típica, es la derivación parcial de las escorrentías hacia pequeños depósitos de almacenamiento. Ahora bien, ¿cómo es la distribución de estas aguas subterráneas, especialmente subterráneas en las islas, que se ha dicho que es muy distinta? Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos una figura que procede de Grafkan. En ella creo que se puede apreciar las masas acuáticas en las distintas islas y la superficie que ocupa su proyección espacial. Como se puede observar, la isla de Tenerife, que también es la mayor, parece que contiene la mayor masa de agua en sus acuíferos subterráneos. La Palma y La Gomera también, el Hierro, pero luego las islas orientales como Lanzarote y Fuerteventura, aunque tienen aguas subterráneas, son prácticamente escasas, sobre todo en Lanzarote. La isla de Gran Canaria contiene un acuífero no demasiado importante, pero sí contiene. El aprovechamiento mediante galerías y pozos, como ya se ha indicado, ha sido la tradición y su práctica ha nacido por iniciativa privada fundamentalmente. Algunas islas, como es el caso de Tenerife, se puede decir que está prácticamente perforada de galerías en busca del acuífero. Algunos datos que pueden resultar curiosos, procedentes del Consejo Insular de Agua de Tenerife desde hace algunos años, pero que no ha cambiado mucho, indica el número total de galerías y pozos, unos operativos y otros no. Pero el total de galerías abiertas superan las 1000 y el de pozos superan los 380 pozos. Sin embargo, las galerías operativas, no hace mucho tiempo, las que tienen agua, quedan limitadas a poco menos de la mitad, a 476 las galerías y a 154 los pozos. Y la cantidad de agua obtenida es relativamente importante, sobre todo de aguas subterráneas. Por eso se suele decir que las aguas subterráneas, en el caso particular de Tenerife, aportan del orden del 80% de los recursos hídricos disponibles en la isla. Sin embargo, la explotación de los acuíferos, como ya sabemos, va a conducir o está conduciendo ya al agotamiento progresivo y, por tanto, algunos problemas a medio y corto plazo. Hablamos de lo que se denomina
el estrés hídrico. La sobreexplotación conduce, por tanto, al estrés hídrico. El estrés hídrico se mide por la relación entre el consumo de agua y el agua disponible en un momento dado. El tanto por ciento de exceso de uso frente al disponible en un lugar y en un tiempo dado es lo que se denomina el tanto por ciento de estrés hídrico y mide su intensidad y su gravedad. Este no es un problema exclusivo de las Islas Canarias. Está establecido un mapa internacional de estrés hídrico mundial en la que se incluye de forma natural las Islas Canarias. En este gráfico se puede observar cómo la zona de Oriente Medio, la parte norte de África, se incluye España, se incluye Italia y naturalmente ahí está contemplada las Islas Canarias. Está incluida incluso en la zona de alto riesgo, de alto estrés hídrico. Como se puede observar, están en color rojo intenso también. Ahora bien, ante una situación de estas características, ¿qué acciones o medidas se pueden tomar o se han tomado ya para paliar las consecuencias del estrés hídrico o de lo que podemos llamar la crisis del agua? Pues bien, hay que ir a lo que se llama la gestión sostenible en el uso del agua. La acción frente al agotamiento de los recursos requiere de uso de recursos alternativos a los naturales y requiere garantizar la seguridad en la calidad del agua y, naturalmente, un uso racional de las tecnologías y la concienciación del ahorro del agua, que es un aspecto muy importante en la gestión sostenible. ¿Y en Canarias qué se ha hecho en este sentido? Pues en Canarias los recursos, ya hemos dicho, que son cada día más escasos. En la mayoría de las islas, para cubrir la demanda de agua es necesario recurrir a recursos alternativos y las tecnologías utilizadas tienen que garantizar la calidad del agua y, por otra parte, han de ser sostenibles. Comentaremos los recursos hídricos alternativos en Canarias y las tecnologías que se utilizan en la actualidad. Los recursos hídricos alternativos en la gestión sostenible del agua en Canarias son dos fundamentalmente. El agua de mar desalinizada es el principal recurso alternativo donde se requiere. Se utiliza la tecnología de ósmosis inversa por ser la más segura y asequible desde el punto de vista económico. Es la más usada en la mayor parte de las islas. Y por otra parte, las aguas residuales regeneradas con fines de reutilización, especialmente de reutilización agrícola y campos de golf y parques y jardines. La tecnología que se utiliza es naturalmente la depuración, incluyendo un tratamiento biológico, seguido de un terciario, o bien la tecnología de membrana, que se está poniendo como tecnología importantísima y extendida en todo el mundo, lo que se llaman los MBR. Se están utilizando en todas las nuevas depuradoras que se instalan en Canarias en este momento. Pero también conviene comentar cuáles son los sectores que utilizan estos recursos alternativos de agua en Canarias. Pues muy bien, la desalinización de agua de mar se utiliza preferentemente para uso urbano y para riego agrícola. En relación a la reutilización de las aguas residuales regeneradas, el uso es agrícola fundamentalmente, pero también para el riego de campos de golf, de parques y jardines. El necesario abastecimiento del sector urbano, preferentemente con agua de máxima calidad, al tiempo que se cubren las necesidades parciales de la agricultura, ha dado lugar a un uso importantísimo de desalinizadoras de agua de mar por ósmosis inversa en la actualidad, especialmente en aquellas islas con mayor déficit de recursos naturales o de baja calidad. El número de plantas desalinizadoras de agua de mar en estos últimos años se ha ampliado de forma importantísima para cumplir con las demandas de los sectores que lo requieren. La distribución de desalinizadores por isla lo vamos a ver a continuación y es muy diversa.
Hay que recordar que desde 1964 se instaló en Lanzarote la primera desalinizadora de agua de mar en Europa, con una tecnología relativamente demandante de energía. Se utilizaba un sistema que hoy no se emplea, hoy se ha sustituido por la ósmosis inversa. En el año 2022 aparecían a nivel oficial 315 desalinizadoras en Canarias, entre públicas y privadas, muchas de ellas en los hoteles para suministrar agua de abastecimiento público a las necesidades del sector. Sabemos también que en este año y ante la declaración en algunas islas de la emergencia hídrica, se supone que en Canarias va a aumentar el número de desalinizadoras de agua de mar para cumplir con la demanda prevista de acuerdo con las noticias que han llevado a la emergencia hídrica. Pero en relación con el agua depurada, en relación con el número de depuradores de aguas residuales, ha ocurrido prácticamente lo mismo. Si bien el número de plantas operativas reales con capacidad, digamos, mediana de tratamiento es muy inferior al que puede figurar en ciertas fuentes de información, incluyendo algunas oficiales. Vamos a ver a continuación cómo están distribuidas las depuradoras de aguas residuales por isla y comentamos algunas cuestiones respecto a ello. En 2022, según datos aportados por algunas fuentes de tipo oficial, aparecían 87 estaciones depuradoras de aguas residuales, son las EDA, en Canarias, entre grandes y de pequeña capacidad. Pero también se indicaba y se puede asegurar que la mayoría de ellas no estaban en estado operativo. Por ejemplo, de las 35 plantas que figuran en la isla de Tenerife, nos constan en el momento actual que el número de depuradoras que están regenerando agua para uso agrícola está limitado realmente a 3 o 4 depuradoras de mediana capacidad. Del resto son pequeñas plantas que muchas de ellas están paradas, no operativas. También, igual que con las desalinizadoras, la declaración de emergencia hídrica en Tenerife y algún otro lugar ha dado lugar a proponer que Canarias aumente el número de EDAR para regenerar aguas residuales y por tanto ser aprovechado como recurso alternativo a la falta de agua en las islas. La proporción de aguas residuales producidas en Canarias como media se depura y se reutiliza como recurso alternativo de agua. Perdón. Voy a pasar aquí. El uso de agua desalinizada y agua regenerada ha dado lugar a una polémica sobre si se está recuperando toda el agua residual que se produce en las islas. Aquí tenemos datos relativamente recientes del año 2019, fueron obtenidos por Traxate o por Traxa, con vista a obtener nuevos recursos de agua. Se consideró que en el año 2019 se estaban produciendo unos 146 hectómetros cúbicos de aguas residuales globales en Canarias. De esa cantidad se depuraban 92 hectómetros cúbicos, prácticamente un 60 o poco más de agua. Pero de esa cantidad de agua depurada, aproximadamente un tercio, incluso menos, se regeneraba para reutilizarla y el resto se vertía. Es decir, el agua residual producida no depurada y el agua depurada no regenerada para reutilización se llevaba a vertido. De tal forma que si tomamos como base el 100% de aguas residuales producidas en el año 2019, solamente se aprovechaba el 20% de esa agua y se vertía el 80% de la misma.
Esa es una situación relativamente grave en una zona en donde los recursos hídricos son escasos. Como resumen de los recursos de agua en las islas, veamos a continuación la distribución de las fuentes de suministro para cumplir las demandas requeridas por los distintos sectores. Los escasos recursos naturales de agua representan una distribución desigual por las islas, como vamos a ver. Disponemos de recursos naturales, subterráneos, superficiales, agua desalada y agua reutilizada. Estos dos últimos son los recursos alternativos. Yo creo que es bastante representativo la isla de Lanzarote y la isla de Fuerteventura, comparada con la isla de La Gomera o la isla de La Palma, las más occidentales. Es decir, los recursos alternativos de salinización y reutilización constituyen en ciertos casos las únicas fuentes de suministro de agua para cumplir con la demanda de los sectores que la requieren. Es el caso particular de Lanzarote, casi y Fuerteventura. Sin embargo, La Palma y La Gomera apenas requieren de plantas desalinizadoras ni de plantas recuperadoras de aguas residuales, excepto el problema ambiental de los vertidos. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores de demanda que tienen también una distribución diferente para cada isla? Si bien la agricultura es el sector de mayor consumo como global, no es así en todas las islas, como vamos a ver a continuación. Aquí se puede ver que como media de Canarias, más de la mitad del consumo de agua se lo lleva el sector agrícola, menos de un tercio el sector urbano. El sector turístico supera el 10%, pero no mucho más, y el industrial prácticamente es despreciable. Sin embargo, esta distribución no es uniforme. Hay diferencias muy importantes de isla a isla, y vamos a ver dos casos representativos. La isla de Lanzarote y la isla de La Palma, en la cual la isla de Lanzarote, el 40% es el sector más importante de consumo de agua y es urbano, mientras que en La Palma el 89, casi el 90% de consumo de agua se lo lleva la agricultura. Depende, por tanto, de cada isla, de la extensión y el tipo de agricultura que se utiliza. Y efectivamente, la demanda de agua agrícola depende muchísimo del cultivo y de la extensión del mismo, como vamos a ver a continuación. Según datos del INE de hace algunos años, la demanda de agua agrícola por tipo de cultivo, típicas de Canarias, expresada en metros cúbicos por hectárea y año, varía desde el viñedo a la platanera. Como pueden observar, la platanera, tal y como se aprecia, es el cultivo que más agua consume por extensión. Hoy en día, aparte de consumo por extensión, se utiliza lo que se llama la huella hídrica del producto obtenido, es decir, cantidad de agua necesaria para obtener 1 kilo de cada uno, en este caso de plátano o de papa o de frutales. Aquí no tengo el dato para exponer en este momento, pero sí lo puedo indicar que como curiosidad se observa que, por ejemplo, el aguacate que no figura en este gráfico tiene una huella hídrica que es superior incluso a la del plátano. Es decir, cuando se exporta plátano o cuando se exporta aguacate, estamos también exportando agua virtual. Eso desde el punto de vista económico se está considerando como una posible estrategia en tipo de cultivo que se debe exportar y que se debe importar. Parece que en Canarias, que somos deficitarios en recursos naturales de agua, deberíamos ir a los cultivos de exportación que poca agua consuman y deberemos importar aquellas que consumen realmente más agua, que tienen mayor huella hídrica. Pero esto lo dejamos para otro momento.
Ante una situación de esta característica, ¿qué se puede hacer? Pues lo recomendable es ir a lo que se llama uso sostenible del agua, y tal y como lo definen, para que las próximas generaciones también puedan ser usadas. El uso sostenible del agua implica ciertos compromisos y ciertos retos a cumplir a corto, medio y largo plazo que vamos a poner a continuación. El primer reto que yo creo que tiene Canarias es el aprovechamiento de una gran parte del caudal de aguas residuales que se pierde al mar por vertido. Para mí ese es uno de los principales. El segundo es el fomento y la potenciación de la reutilización de aguas regeneradas, especialmente en agricultura. El tercero es conseguir una reducción de pérdidas, que es muy importante, en redes de distribución de agua en muchas de las islas. El cuarto es la concienciación ciudadana de necesidad de ahorro en consumo de agua en hogares y también en zonas turísticas, que están muy por encima del consumo de las viviendas. Y yo diría que también es un reto importante a medio y largo plazo el uso progresivo de energías renovables en desalinizadoras y depuradoras. Con esto doy las bases que considero que pueden ser motivo de un debate posterior para dejar paso al siguiente ponente. Por ello, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, queridísimo Dejaré de Sebastián compartir, Delgado. dejaré de compartir en este momento para observar. Gracias. Muchas gracias, enhorabuena. ¿eh? Todos son bendiciones y felicitaciones, salvo que en vez de los 15 minutos han necesitado 23. Bueno, tenemos que prepararnos todos para que en los días sucesivos hagamos esto más ágiles, aunque podamos escribir un poquitín más de lo que podamos decir. Bueno, pasamos entonces a la segunda conferencia, capítulo del libro Deseable, sobre el turismo, que va a desarrollarlo Roque Calero, que es doctor ingeniero industrial, catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Las Palmas y que es académico numerario de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Pues ya nos dirá cómo está el turismo y cuáles son sus problemas. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias a nuestro presidente por invitarme a esa primera jornada que está montando. Y también gracias a todos los que nos están escuchando y que tengan un poco de paciencia. Yo intentaré ser un poquito más breve que Sebastián. Me imagino que estarán viéndolo bien, esto bien, ¿no? Bueno, yo lo primero que tenía aquí son los datos del sector turístico de Canarias el año pasado. De acuerdo a los datos del ISAC de Impact Tour. En este momento, el año pasado son 17 millones, casi 18 millones de visitantes, con un incremento respecto al año anterior. 7 días de estancia media. 22.350 millones de euros de gasto del turismo y 3.100 millones recaudados en impuestos. Eso supone el 39% de la recaudación total en Canarias. El turismo emplea directa o indirectamente a 358.000 personas, de las cuales 158.000 son trabajadores asalariados y 18.000 trabajadores autónomos. El PIB de Canarias en el año 23 fueron 54.000 millones de euros. El PIB per cápita, 24.300 millones, bastante menor que el de España. El PIB del turismo en Canarias fue prácticamente el 37%. Y el PIB del sector público casi el 22%. Esto refleja una economía absolutamente desequilibrada, ¿no? Monocultivista e insostenible. El siguiente dato que tengo puesto ahí es cuáles son los problemas actuales, digamos, ¿no? La situación actual. Se quejan bajos salarios, hay ahora mismo unas huelgas en marcha, una mala distribución, por tanto, de esta riqueza generada por el turismo, una saturación de espacios turísticos, un monocultivo claramente, y una creciente contestación ciudadana. ¿Perspectivas de que hay del turismo? Bueno, pues una caída o un desplome. Arriba tiene usted un gráfico que se ve el desplome que ocurrió con el COVID. Un desplome absoluto. Puede ser originado por epidemias, como fue el caso, por tensiones externas, por ejemplo, conflictos sociales internos propios nuestros o externos, inmigraciones conflictivas,
colapso de centrales eléctricas, puede ser el Lanzarote de Fuerteventura, en definitiva, una economía con un posible derrumbe casi instantáneo. Esto no ocurre más que en economías dependientes de un sector como el turístico. Las economías industriales no se derrumban instantáneamente. La nuestra puede serlo, ¿no? Eso es una amenaza terrible, ¿no? Terrible. ¿Qué respuesta tiene el gobierno de Canarias para este tema? Bueno, ellos hablan de 3 pilares fundamentales. La sostenibilidad, así en términos generales, esto ya sabes que es una palabra que todo el mundo emplea, así se decir muy bien cómo se hace eso. La transformación digital, que para mi juicio también está un tema en tela de juicio, y la diversificación de la oferta turística. ¿Vale? Y dicen que hay que poner atención a 3 cosas: la saturación en zonas turísticas, la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos adversos y la competitividad global. Y luego toman como medidas, hablan de la limitación de la vivienda vacacional, está estos días también ahí hablándose de ella, el incremento de la productividad, así en términos generales, incrementar la productividad, hay que poner tasas a los visitantes y hay que incrementar los impuestos al sector. Eso más o menos se está hablando estos días, ¿no? Y hay 10 acciones que quería poner aquí del gobierno de Canarias que son un poco una referencia para mí primaria. Las 10 acciones son formación bilingüe, formación dual, conectividad, bajar los costes de transporte, cambio climático, enfrentarse al cambio climático, disminuirlo, plástico cero, vivienda vacacional, controlarla, el plan insular de apoyos al sector turístico, el PICAL, una oficina de consulta, un intercambio de datos, una gestión de licencias. Bueno, estas son las cosas que el plan turístico de Canarias está proponiendo. A mi juicio son totalmente insuficientes para enfrentar el problema que tenemos, ¿no? Así que yo lo que voy a proponerle ahora es lo que yo pienso que se puede hacer en este asunto, ¿no? Primero, el modelo turístico tendencial, que es el que tenemos ahora, está sometido a tensión externa, tremenda, e interna también, que hacen que peligrar la continuidad como tal. En segundo lugar, es necesario adaptar el sector turístico a los nuevos tiempos, tanto a nivel nacional como internacional. Y luego el sector turístico ha de ser pasado de una situación de sostenibilidad con gravísimas incertidumbres a otro de sostenibilidad con un cierto control de las incertidumbres, ¿no? El gráfico representa un poco como que el número de visitantes, ¿no?, que se ha disparado de 7 millones, podríamos bajarlo, ¿no? Desde nuestro punto de vista, los malos cálculos que yo, con los trabajos que hemos hecho, estamos hablando de nivel de sostenibilidad entre 12 y 13 millones de turistas al año. Otros puntos también de reflexión que propongo aquí es que hay que disminuir el número de visitantes, pero sin perjudicar al sector. Es decir, hay que disminuir el número de visitantes no dejando camas sin ocupar. Y eso solamente se puede conseguir alargando la estancia del turista en su estancia aquí. También un objetivo sería alargar la estancia del turista, ¿no? El segundo, añadir valor a toda la oferta turística propia y la complementaria. Es decir, donde hay que hacer énfasis desde el punto de vista es en la actividad, en la oferta complementaria, porque además es la que puede atraer turistas para que sean más días aquí. Por supuesto, corregir los impactos negativos y potenciar los positivos del sector en la población canaria y en todos los demás sectores, porque evidentemente el turismo influye, por ejemplo, como decía Sebastián, en el consumo de agua, ¿no? Y marcar las pautas de corrección de los impactos negativos del conjunto de los sectores para mejorar el sector turístico también. Otro también punto de reflexión inicial es que el turismo de Canarias ha sido, es y debe ser un pilar importante de su economía, pero no puede ser el único pilar, y mucho menos en un escenario de graves incertidumbres, ¿no? En segundo lugar, el sector turístico de Canarias puede y debe convertirse en un transformador de Canarias en su integridad, un transformador, un sistema de transformación de nuestra economía. Y en tercer lugar, el sector turístico de Canarias puede y debe actuar como catalizador de sinergias positivas en todos los demás sectores. Y le he puesto ahí abajo unos hoteles, ¿no? Y en medio un producto obtenido con impresoras aditivas, impresoras 3D. Si ustedes miran lo que hay en un hotel, los hoteles están renovando continuamente su mobiliario, todo está renovándose continuamente. Ahí tenemos un nicho importantísimo nosotros de cómo el sector turístico puede potenciar el sector industrial. Y así podríamos hablar de todos los demás, ¿eh? Y luego ya una serie de aspectos que quería también comentarles a ustedes porque están hoy día hablándose de ellos, ¿no? ¿Hay que mejorar la productividad del sector turístico? Claro que sí, pero mejorar la productividad del sector turístico no es mejorar la productividad del trabajo solamente. Hay que mejorar también las instalaciones de los hoteles. Cuanto mejores servicios tengan, mejor, más productivos serán. Hay que mejorar las infraestructuras externas,
las carreteras, los aeropuertos, los puertos, los hospitales. Hay que mejorar o mantener el entorno natural. Hay que agilizar las administraciones. La productividad del turismo baja enormemente si un proyecto turístico que es realmente importante, pues se está 4, 5, 6 años para aprobarlo, ¿no? Todo eso baja la productividad. Segundo cosa es el empleo del sector turístico. El empleo del sector turístico, en un sector turístico saturado, no se puede esperar mucho más de él. No va a crear más empleo. En todo caso, mejor cualificado, ¿no? Pero sí puede crearse empleo en sectores añadidos, en los sectores culturales, en los sectores productivos, en los sectores deportivos, etcétera, etcétera. Ahí sí se puede crear empleo. En cuanto a los salarios, hombre, todo el mundo quiere tener los mejores salarios posibles, ¿no? Pero evidentemente el salario va ligado a la productividad. Y la productividad no depende solo del sector turístico. En cuanto al cobro de tasas a los turistas, que también se está hablando de ella, desde el punto de vista se puede cobrar, pero siempre que sean finalistas, siempre que el cobro de la tasa, el turista entienda que está haciendo algo en beneficio del sitio donde está. Es decir, por tanto, con fines finalistas, no unas tasas que después los gobiernos municipales o insulares derivan a lo que quieren, ¿no? En definitiva, que el que paga la tasa se sienta partícipe de la mejora de la sostenibilidad de Canarias. Y en cuanto a lo que está hablando ahora de incrementar el impuesto a las empresas, tengo que decir, en primer lugar, que las empresas están en un momento de bonanza. No va a ser eterno este momento de bonanza, por tanto hay que tener cuidado con eso. Pero en cualquier caso, los impuestos, a mi juicio, pasa lo mismo que con las tasas. O sea, ¿se pueden gravar impuestos adicionales a las empresas turísticas? Seguramente sí, pero siempre que esos impuestos, las empresas turísticas sepan que están asociados a una mejora de la sociedad de Canarias. Y yo propondría para eso que el gobierno de Canarias definiera una serie de objetivos a los cuales esos impuestos añadidos a las empresas pudieran asignarse sus fondos, ¿no? De manera que el empresario sepa que el esfuerzo adicional que está haciendo sirve para algo y puede ser constatable. No voy a repetir mucho esto porque ya han hablado en otros sitios, pero nosotros vemos la sostenibilidad desde 27 puntos de vista distintos, que son los ejes del desarrollo sostenible. No los voy a insistir porque yo creo que hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Pero hay unos ejes que son de supervivencia. Energía, agua, como decía Sebastián, producción primaria de alimentos y residencia y urbanismo, ¿no? No hay ningún eje que sea incremento del PIB, ni ningún eje que sea incremento del empleo. Todo eso se genera si estos ejes se activan, no por sí solos, ¿no? Lo que sí está claro es que el sector turístico, como cualquier otro sector, se ve influido por la situación de todos los demás sectores. Y a su vez, el sector turístico influye sobre todos los demás sectores. Es una relación bionívoca completa. Si los demás sectores funcionan, el sector turístico funciona mejor. Y si el sector turístico funciona mal, funcionarán mal todos. Y por el contrario, pues lo mismo, ¿no? Y por eso nosotros hemos desarrollado un plan estratégico que más o menos y que esquemáticamente consiste, como ven ahí, en definir para el sector turístico, primero los marcos normativos y operativos donde juega el sector turístico de Canarias, normas europeas, españolas, etcétera, marco operativo, qué recursos tenemos, etcétera. Y todo eso son los impactos del externo sobre el sector turístico. Y el sector turístico puede decidir explicitar, oye, mire usted, Canarias, debe usted mejorar el sector del agua, debe usted mejorar no sé qué. Tiene una obligación de hacerlo. Al mismo tiempo, también hace falta hacer un diagnóstico interno del sector, y eso lleva a qué acciones y medidas correctoras deben tomarse dentro del sector como tal sector. Pero el sector turístico está también soportado sobre un montón de infraestructuras de todo tipo que ellos sobre las que ellos pueden actuar. Por ejemplo, los hoteles, que sean más sostenibles, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto se puede definir un paquete de medidas para que el sector turístico, el corriente, sus instalaciones sean más sostenibles. Y de ahí se sacan dos cosas importantes. Primero, cómo un sector turístico no sostenible está influyendo en la insostenibilidad canaria. Y en segundo lugar, cómo un sector turístico sostenible, modificado, puede mejorar la sostenibilidad integral de Canarias. Y eso es el esquema fundamental que entendemos nosotros que debería de adoptarse para analizar o proponer una sostenibilidad del sector turístico. El sector turístico por sí solo y aislado no puede ser sostenible. Y finalmente ya, y para ir terminando, ¿qué beneficios tiene un sector turístico sostenible? Bueno, en primer lugar,
permite pasar el sector turístico insostenible a una situación sostenible, que es importante esto, ¿no? Un cambio planificado en el tiempo. Permite transformar, que se puede hacer la transformación a diferentes escalas, o sea, a escala municipal, a escala insular, regional. Permite el sector turístico permita tomar decisiones en campos dispersos. O sea, es que si se quiere mejorar el sector turístico, hay que tomar decisiones en el sector del agua, en el sector de la alimentación y en el sector sanitario, en todo. También permite aflorar iniciativas, planes de este tipo, un montón de iniciativas que los empresarios turísticos en este momento no visualizan, por ejemplo, ¿no? Permite nuevas vías de colaboración público-privada. Permite, por ejemplo, aflorar una cartera de trabajo para emplear a nuestros titulados universitarios o la gente mejor formada. Facilita la consecución de fondos públicos, porque si uno tiene un plan claramente definido, con sus costes y demás, en sus beneficios, es fácil conseguir financiación. Facilita también por su estructura, transparencia y metodología una cuestión fundamental, que todo el mundo participe en el futuro turístico de Canarias. Es lo que está pidiendo la calle, que todo el mundo participe. Pero la gente participa, como ven ustedes en las manifestaciones. Si hubiera un plan visible, leíble, entendible, todo el mundo podría participar positivamente, ¿no? Y permite también que el sector turístico se convierta en un pilar fundamental del desarrollo sostenible de Canarias. Y he puesto una multiplicidad positiva para ahí donde ve un sector turístico y a ver, ahí ahora están los 26 sectores restantes y ahí en todos ellos hay actuaciones que mejoran la sostenibilidad del sector y que mejoran la sociedad de Canarias. Por ejemplo, en el eje de formación, nosotros proponemos la creación de escuelas de Europa, por ejemplo. O en el eje de la cultura proponemos la creación de casas insulares. Voy a partir de aquí para no alargar el tiempo. ¿Qué es una casa insular de Tenerife? O un sitio donde los visitantes y los oriundos van a ver qué es Tenerife por dentro. Y Tenerife por dentro no son solamente sus paisajes, sus playas, son su sistema energético, su sistema de agua, su sistema sanitario, su sistema educativo. Esa es Tenerife completo. Y esa es la casa insular. Como esta hay muchas más, pero por razones de tiempo, pues, y como ustedes van a tener esto colgado, pues termino aquí, ¿no? Así que ya está la última. Nosotros en los planes estratégicos que venimos haciendo hace tiempo y que un día quizás podemos ampliar la información, tenemos 4 visiones de Canarias. La segunda visión es, vocación. La segunda vocación, ¿cuál es? Convertir Canarias en un ejemplo mundial de desarrollo sostenible en el sector turístico. ¿Cómo pasamos de un sector turístico insostenible a uno sostenible? Y eso creo es una gran vocación para Canarias, que podemos extender a todas las regiones, tanto insulares como no insulares del mundo entero, ¿no? Bueno, nada, con eso ya los dejo y luego ya hablaremos un poco del coloquio, algunos aspectos que de Sebastián quería comentar algunas cosas y seguramente ustedes pues también quieran comentar cosas a mí, ¿no? Así que nada, agradecido por su atención y a su disposición. Dejo de compartir. Muy bien. Otra intervención verdaderamente magistral, vale, completa, de sumo interés, pero también se ha pasado algunos minutitos. Se me ha pasado. Ya lo sé. Bueno, Perdón. lo importante es que tiene ya la materia básica para mandarlo escrito, ¿no?, como capítulo de ese libro que hemos anunciado sobre Canarias vistas por los académicos, ¿no? Sí. Bien, pues pasamos al tercera conferencia o mini conferencia que va a dar Luis González de Rivera, que él fue catedrático de psiquiatría y de psicología de la Universidad de La Laguna, que es un tema que domina y que trató a fondo durante su estancia en las Islas Canarias. Y nos va a hablar de meteorotropismo en las Islas Canarias. Así que Luis, cuando quieras, ¿no? Tienes que abrir el micro, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con vosotros en la distancia. Y vamos a empezar por el primer reto de esta conferencia, que es compartir pantalla. ¿Lo estáis viendo? Ahora, ¿Sí? Ahora ya sí. Fenomenal. Bueno, entonces, ciertamente que sí, desgraciadamente ya no estuve muchos años en Canarias, en Tenerife, y entre las cosas en que trabajamos fue
el estrés en general. Fue nuestro centro de investigación. Creé un grupo de estudios sobre efectos del estrés en psiquiatría, en medicina, y uno de mis alumnos favoritos, el gran trabajador a quien quiero dedicar esta breve intervención, es Jesús San Gil Martín. Falleció hace poco. Fue nacido y crecido en el municipio del Paso, en La Palma, doctor en física, en ciencias físicas por la Universidad de Barcelona y meteorólogo. Él fue meteorólogo titular del aeropuerto Reina Sofía, en el sur de Tenerife. Estudió medicina en la Universidad de La Laguna, fue alumno mío de doctorado, dirigí su tesis doctoral en medicina y dirigí su formación como especialista en psiquiatría. Lo que voy a presentar ahora es gran parte debido a él, pues el trabajo fue parte de su tesis doctoral, y durante años estuve estudiando la relación entre el clima y las variaciones climáticas, que ahora comentaremos, y la psicopatología. Pero antes tengo que comentar por qué este interés en la meteorología viene directamente encarnado en nuestro grupo de estudios sobre el estrés y la influencia de diferentes situaciones en lo que hemos llamado el psicosoma. El ser humano es una unidad psicofisiológica, psicobiológica. En psicosomática o en medicina psicosomática tendemos ahora a considerar que tanto la mente como el cuerpo realmente son el mismo fenómeno. Lo que sí es diferente son nuestros métodos de investigación. Si utilizamos métodos psicológicos, decimos que estamos estudiando la mente. Si utilizamos métodos bioquímicos o físico-químicos o eléctricos, etcétera, diremos que estamos estudiando el funcionamiento del cerebro. En todo caso, este psicosoma, que está compuesto de unas necesidades, impulsos psíquicos, biológicos y unos mecanismos reguladores para mantener su constancia, está en continua integración con un medio ambiente en el que hay muchos factores. Hemos estudiado sobre todo las relaciones interpersonales y hemos estudiado muy poco los demás. Precisamente el trabajo de Jesús San Gil es estudiar la relación con el clima. Y, bueno, ¿qué es el clima? ¿Qué es la atmósfera? El tiempo atmosférico. Hay que ver varios factores del tiempo, que son 4 clásicos y obvios: la presión, la temperatura, la humedad y el viento. Los 4 factores del tiempo a los que hay que añadir la nubosidad, los meteoros, la composición del aire, la radioactividad y la electricidad. Y aquí tienen las ondas electromagnéticas. Ha habido recientemente mucho interés en la influencia psicológica y fisiológica que puedan tener las ondas que manejan nuestros aparatos electrónicos. Hay realmente una gran polución. Polución quiere decir un exceso que sobrepasa de ondas electromagnéticas en el ambiente. Finalmente está el estudio de las masas de aire y de la estratificación. Estos son los factores digamos, los diferentes aspectos del tiempo atmosférico. A las masas de aire, las masas de aire son masas de aire, como su nombre indica. Son como una geografía aérea, son compactas, son kilómetros de aire por un lado y de arriba abajo, que están sobre la Tierra y que se mueven a través de la geografía. Y las masas de aire que interesan a Canarias, aquí está Canarias, hay una masa de aire tropical marítima, otra masa de aire continental, que sería esta, otra masa de aire polar marítima y otra masa de aire continental. Bueno, se mueven estas masas de aire y lo que verdaderamente nos importa es 3 conceptos básicos. Uno es el tipo de tiempo. El tipo de tiempo es una variable en sí misma. En los estudios de biometeorología psiquiátrica, en los que vamos a entrar enseguida, ha habido muchos estudios que buscan la relación de la aparición de distintas descompensaciones psiquiátricas con la temperatura, con el viento, pero la variable que más información nos da es lo que hemos llamado el tipo de tiempo, que es una distribución de las masas de aire, una coincidencia entre sistemas de presión, masas de aire y características generales del tiempo atmosférico, que está muy relacionado con el clima.
que es el valor medio de los factores de tiempo, de nubosidad y de meteoros en un lugar. Meteoros no son solamente los meteoritos que caen del cielo como piedras volantes, también son toda la actividad atmosférica puntual. Son rayos, lluvia, nubes también, son meteoritos, polvo, etc. En Canarias tenemos tres tipos de tiempo. Hay el tipo de tiempo de los alisios marítimos, el tipo de tiempo del aire continental sahariano, el aire que viene del Sáhara, y lo que llamamos el tiempo inestable, tiempo perturbado. Los alisios marítimos ocupan gran parte del tiempo. Los clasificamos según la velocidad del viento en débiles, moderados, fuertes. Y el continental sahariano tiene dos aspectos. Uno, sin ola de calor, el sahariano fresco, que no es muy molesto ni muy importante, y el aire continental sahariano con ola de calor, que sí produce grandes alteraciones psicológicas y yo creo que también fisiológicas. Está relacionado, entre otras cosas, con la calima, la comentaremos. Y los tiempos perturbados, está la borrasca, con viento del norte, la borrasca con viento del sur y lo que hemos llamado las irrupciones frías, que son entradas de aire frío repentino. Una cosa importante en Canarias es que el clima es bastante estable, es que la estación, todos los países tienen una estación verano, invierno, primavera, otoño. En Canarias es como si la estación estuviera extendida, diluida a lo largo de todo el año. Hay una estación que se ha llamado de primavera eterna, que se debe gracias a los alisios. Los alisios soplan 250 días al año, ¿no? Los 2/3 del año. Y bruscamente, durante unos días, aparece un verano repentino, que no tiene fecha fija, y que está relacionado con las olas de calor, y un invierno repentino también por las perturbaciones o las irrupciones frías. Solamente en una estación seca en Canarias, que llueve, en junio a septiembre, que no llueve, o llueve muy poco. Y esto, como veremos dentro de un rato, esta estacionalidad o este clima canario tiene importancia médica, psiquiátrica. Vamos a entrar en la biometeorología psiquiátrica, que era la especialidad de Jesús Ángel, que era meteorólogo y psiquiatra, una combinación que lo obligaba inevitablemente a dedicarse a el estudio de la acción del medio externo aéreo sobre el funcionamiento psicológico y social, que tenga como resultado alteraciones en el comportamiento humano. Hay una relación directa entre el medio externo aéreo y el funcionamiento. Es lo que podríamos llamar el estrés. Cuando hablamos del estrés, siempre todo el mundo piensa en el estrés psicológico, el estrés psicosocial, el estrés laboral. El estrés tiene que ver con las relaciones humanas. La gran mayoría de nuestras tesis y de nuestros estudios de investigación tuvieron que ver con este tipo de estrés. Lo que hicimos con Jesús Ángel fue el estudio del estrés meteorológico, cómo las alteraciones o las funciones climatológicas afectan al funcionamiento humano. La cronobiología se puede distinguir, o la biometeorología psiquiátrica se puede distinguir la cronobiología. Cronobiología es de cómo el tiempo, los cambios del tiempo afectan la biología y producen o relación con los trastornos psiquiátricos, y hay tres aspectos. Uno es la estacionalidad. Como veremos, hay una relación entre la aparición o el empeoramiento de distintas enfermedades y los cambios de estación. Estacionalidad afecta sobre todo, lo más característico, lo más estudiado, es el llamado trastorno bipolar, antiguamente llamado trastorno maníaco-depresivo. Comentario. El trastorno afectivo estacional es otro concepto distinto, no es exactamente, es una patología diferente a la estacionalidad o al trastorno bipolar, y es un trastorno depresivo que aparece en invierno. Es muy frecuente, la frecuencia alcanza, se calcula que es tanto como el 30% o el 40% de los trastornos depresivos en Canadá y en el norte de América, en el norte de Estados Unidos. Hubo un tiempo cuando yo estuve en Canadá, había la seguridad social cubre totalmente, igual que en España, el tratamiento psiquiátrico, y entonces hubo un proyecto de personas con trastorno afectivo estacional en el que el Ministerio de Sanidad les subvencionaba estancias en Florida durante periodo del invierno.
porque este trastorno estacional mejora espectacularmente cuando cambian de clima. Pero no es por el calor, es por el sol, es por la luz. Entonces fue cuando se inventó lo que se llama la fototerapia. Fototerapia es muy eficaz en este trastorno afectivo estacional y puede ser con luz, no, con luz artificial. Incluso hubo unos que llegaron a crear unas viseras en las que por la parte de abajo de la visera había una pequeña LED, una pequeña bombilla que emitía luz de la misma vibración, composición que la luz solar, y eso era eficaz en este tipo de trastorno. Una información curiosa, no nos interesa mucho aquí, pero es sumamente importante en el norte, quizá en el norte de Europa y en el norte de América. Bueno, y está la depresión fotosensible, que es lo mismo, son depresiones que mejoran con la luz. Otro concepto distinto es el meteorotropismo, que es la sensibilidad al tiempo atmosférico, que puede ser con o sin patología. Todo el mundo, como veremos, hay algunos tipos de tiempo que afectan psicológicamente, disminuyen el rendimiento, disminuyen la capacidad de concentración, pueden producir leves estados de inquietud en personas normales, sin que lleguen a producir patología. Veamos, un inciso. Esto el meteorotropismo no se refiere solamente a aspectos psiquiátricos, también hay toda una como hemos dicho, una biometeorología médica. Todos los trastornos pueden tener una relación con o pueden ser afectados por cambios en el tipo de tiempo. No voy a entrar en ello, pero sí quiero mencionarlo, porque hay las funciones del sistema nervioso autónomo y central están influidas por los cambios de tiempo, pero también la circulación periférica o la resistencia capilar, la vasodilatación, lo cual tiene relación con una mayor frecuencia de infartos o de alteraciones vasculares cardíacas en ciertos tipos de tiempo, y también hay alteraciones de la función respiratoria y de la composición, es decir, del equilibrio electrolítico. Pero eso no es nuestro centro de estudio, pero creo que es importante mencionar. Volvemos al tema de la estacionalidad. Eso ya está notado desde los tiempos de Hipócrates. Se ha notado que había ciertas épocas del año en las que había más frecuencia, con más frecuencia se presentaban cierto tipo de enfermedades. Concretamente la manía y la melancolía, ya Hipócrates ya dijo que era más frecuente en primavera. Ha habido estudios, Schlatter lo estudió en Inglaterra, el estudio más complejo, más completo es de Römer en Alemania, entonces que detectó claramente lo que ya ha sido observado por todos los clínicos de todo el mundo, es que en primavera y en otoño el trastorno bipolar tiene mayor incidencia, mayor riesgo de presentar fases maníacas, mientras que en verano y en invierno tienen mayor tendencia a presentar fases depresivas. Es el riesgo, de hecho. Pero luego comentaré una cosa muy interesante, y es que en Canarias no hay estacionalidad para trastornos psiquiátricos. Yo creo que esta es una de las importantes hallazgos de nuestro estudio, es que no hay una mayor incidencia o una mayor aparición de fases maníacas o de fases depresivas en relación con el paso del tiempo. Y estudiando los informes sobre estacionalidad y trastorno bipolar, o trastorno afectivo, en otras regiones geográficas hemos podido comprobar que el efecto estacional es más marcado cuando hay mayor contraste de temperaturas entre verano e invierno. En los sitios en que los climas continentales, por ejemplo, este efecto es más evidente, se da más. Solamente hemos encontrado, y esto nos creó una cierta interés y sorpresa al principio, que había una relación importante entre la aparición de patología aguda por toxicodependencia, intoxicaciones, excesos de overdosis, o también síndromes psicóticos inducidos por drogas en los meses de abril y mayo en Canarias. No había ninguna relación con el tiempo. Era simplemente que al terminar el invierno era cuando aumentaba el suministro. Los contrabandistas de droga parece que tienen más facilidad en acceder a las islas con sus alijos en estos meses. Es un dato curioso. Aquí este es uno de los gráficos en que se muestra
la relación entre distintos trastornos psiquiátricos y distintos tipos de tiempo, que me lo voy a saltar porque la tengo resumida. Meteorotropismo de urgencias psiquiátricas. Vimos, primero, el máximo de urgencias es cuando hay tiempo de borrasca sur. El tiempo de borrasca sur es una irrupción, borrasca con vientos del sur, es un tipo de tiempo perturbado, caracterizado por vientos fuertes y alta temperatura. Lo cual es útil a la hora de prever el trabajo que vamos a tener los psiquiatras en urgencias. Sabemos que la predicción del tiempo no solamente no es útil para los agricultores, por ejemplo, también nos resulta útil para saber qué va a pasar en las urgencias en relación con la predicción meteorológica. La depresión también es más frecuente en las borrascas sur y el tiempo sahariano de calor, que está relacionado también con esa cosa tan desagradable y molesta que es la calima, que también afecta a personas sin trastorno psiquiátrico. Igual, tentativas de suicidio también se asocian con el tiempo sahariano del sur, con calor, perdón, y la psicosis también, con borrascas, que son perturbaciones atmosféricas y con la erupción fría. Curiosamente también con los alisios, que es el alisio es cuando soplan los alisios, que es gran parte del año, es una estación, es muy agradable, son los tiempos más agradables para cualquiera. En Canarias son el alisio, especialmente el débil, y también el sahariano fresco. Son tiempos agradables. Los demás son tiempos que a todo el mundo le molestan y parece que a los enfermos psiquiátricos les predisponen a tener sus crisis o la aparición. Encontramos una cosa muy paradójica que informo, porque lo que es la agitación psicomotriz, había más casos en urgencia de este trastorno, esta causa, más que un diagnóstico psiquiátrico, es una causa de consulta, una razón para ir a urgencia psiquiátrica, con los alisios y con el sahariano fresco, que son climas agradables. Y eso nos preguntamos, es paradójico, porque es inverso a lo que ocurre en Holanda, por ejemplo. Trump, hay un biometeorólogo médico que se llama Trump, no como el presidente de Estados Unidos, este es con O, T-R-O-M-P, Trump, es un clásico, uno de los fundadores del tema, de la ciencia, y él encuentra exactamente lo contrario. Los síndromes de agitación aumentan, disminuyen con las temperaturas bajas, disminuyen con los climas, del momento agradable en el clima, y aumentan cuando aumenta la temperatura. Ahí la única explicación que encontramos, interpretando la estadística y estudiando los síndromes de agitación que vimos en urgencias, correspondían casi todos a personas mayores, a personas muy mayores. De hecho, en la primera manifestación clínica de la demencia suele ser, o parece ser, un trastorno de agitación. Una agitación, los síndromes de agitación en el anciano, una de las causas principales es una demencia incipiente, una coincidencia. Entonces elaboramos una teoría muy curiosa, que es la teoría de la doble razón para ir a urgencias psiquiátricas, para ir a un servicio de urgencias en un hospital, es que es que la patología es muy insoportable, o sea que está muy mal, el enfermo no está francamente muy sintomático, muy alterado, y llueva, truene o pase lo que pase, hay que ir a urgencias, que son meteorotrópicamente sensibles, y no hay razón para no ir, pase lo que pase. Y luego encontramos otro grupo de trastornos más suaves, en los que generalmente van a urgencias acompañados de sus familiares, llevados por sus familiares, y que tienen otro pico en momentos de clima agradable, de clima saludable. Pensamos que es el momento en que resulta más fácil llevarlos a urgencias, resulta más cómodo, o los síndromes de agitación, dicho de otra manera, en el anciano son mucho más notables, son mucho más perceptibles y podríamos decir mucho más molestos cuando el resto de la familia está tranquila, está disfrutando de un tiempo agradable, como la doble raza. Bueno, yo creo que sí que me he metido, he conseguido estar en los 15 minutos.
con lo cual doy por terminada mi exposición. Muchísimas gracias, mi querido presidente. ¿Estarás contento del tiempo o me he pasado? Estáis perfectos los tres magníficas conferencias que espero que enriquezcan notablemente esta contribución que queremos hacer de la Academia sobre la realidad canaria y que no sean otros o desde fuera quienes nos digan cuáles son los temas propiamente canarios, cuáles son los problemas canarios, sino que podamos dar también nuestra visión, ¿no? Bueno, creo que ha sido una sesión verdaderamente extraordinaria de tres figuras intelectuales que conocéis perfectamente a las islas y que en consecuencia, pues que ciertamente, pues tenemos una contribución o una aportación al conocimiento de Canarias verdaderamente extraordinaria, ¿no? Enhorabuena a los tres, muchas gracias y no vamos a cortar las conferencias aquí, sino que vamos a dejar por lo menos que entre vosotros tres como primera instancia os hagáis algunas preguntas o algunos comentarios, ¿no? A ver, quitas, Luis, por favor, eso, así nos vemos mejor. Bueno, pues os doy la palabra. A ver, Roque, que eres Sí, yo quería hacer un comentario a Sebastián. Eh, Llevamos un tiempo trabajando, Sebastián, bueno, y todos, ¿no? En desalación de agua de mar exclusivamente con energías renovables. La respuesta ha sido positiva, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Por tanto, creemos que el futuro de la desalación está garantizado sin tener que recurrir a petróleo ni a ninguna fuente de energía externa, lo cual es una buena noticia para Canarias. Pero también quería, no sé si tú lo conoces, una, digamos, mala noticia, ¿no? Y es que efectivamente el problema de las aguas depuradas o sin depurar, o depuradas en un secundario, vendidas al mar, como estuvo explicando muy bien, está creando problemas ya en la desalación de agua de mar. Está ocurriendo, en Canarias se ha visto ya que hay plantas, el éxito de una desalación de agua de mar consiste en que el agua de mar sea muy pura, muy limpia. Bueno, pues está ocurriendo ahí, está habiendo problemas de desalación de agua de mar por contaminación del agua del mar con aguas depuradas. Creo que es un asunto de primer orden que había que estudiar a fondo en Canarias, ¿no? Otro tema también, bueno, yo creo que para el Luis, que también me pareció una conferencia interesantísima, porque yo nunca había relacionado estas cosas, ¿no? Pero es que esto además creo que da muchas oportunidades, porque realmente los estudios que se han hecho respecto a la meteorología se puede hacer prácticamente frente a la situación de cualquiera de uno de los ejes que yo he mencionado aquí. O sea, cómo reacciona la gente a hacer un estrés hídrico, o a hacer un estrés a un problema energético, o un problema turístico, ¿no? Tiene un impacto psicológico importantísimo, ¿no? Yo creo que ahí abre una línea de investigación de primer orden. Y de luego a mí me ha sorprendido muy positivamente, ¿no? Y me hace reforzar más la idea de que todo está relacionado con todo, que el mundo es un mundo holístico, ¿no? Y que, por tanto, hay que ver los problemas de Canarias de ese todo total, ¿no? Gracias por la presentación de los dos y pues nada, enhorabuena también al organizador de esta jornada, ¿no? A ver, Bueno, Sebastián. sí, sí. Sebastián. Sí. Con lo que a mí respecta el comentario de Roque, efectivamente, los vertidos al mar son un problema grave desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que se ha perdido un poco de tiempo en algunas de las islas en resolver los problemas de saneamiento, recuperación de aguas residuales, por lo menos tratarlas antes del vertido. A mí me consta que en este momento en Tenerife se está haciendo un gran esfuerzo por parte de las autoridades competentes, del Cabildo, Consejo Insular de Agua y el apoyo de los ayuntamientos en las redes de saneamiento de los pueblos interiores de la isla, que han estado haciendo ya, que han estado haciendo el vertido hacia el subsuelo a través de los pozos negros. Yo estoy seguro que en unos años, y si no Europa seguro que va a multar de forma rápida e importante, se resolverá la mayor parte de esos vertidos al mar. Entre otras cosas porque es necesario recuperar esa cantidad de agua que se pierde. Yo creo que eso es uno de los retos que yo he puesto como el más importante en este momento. Afecta a la falta de agua y afecta incluso a las desalinizadoras, está clarísimo. No sé si con eso
¿Estás de acuerdo, Roque? Bueno, espera, vamos a dejar hablar a Luis. Luis, Muchas gracias, Roque, por tus palabras. Bueno, muy interesante vuestra conferencia y también la de Sebastián. Quizá a mí se me ocurre una idea que podríamos aprovechar en Canarias de alguna forma, el efecto del clima, combinado con otras cosas, para potenciar lo que podríamos llamar un turismo psicológico, un turismo, en cierta forma un turismo médico. Hubo un tiempo en que había un hospital en el sur de Tenerife en el que atendía preferentemente durante largas estancias a pacientes suecos. Estaba financiado, no sé si tenéis ese dato, no sé si sigue funcionando, pero había pacientes de Suecia que eran enviados allí y pasaban allí temporadas, yo creo que sufrían algún trastorno reumático o quizá trastornos de la piel relacionados con la falta de sol. Los momentos de alisio, el clima, los seres humanos somos muy receptivos y estamos acostumbrados a considerar la influencia que tiene, la influencia psicológica que tienen las relaciones interpersonales, que son muy importantes, son lo que nos afectan, pero también nos afectan otras variables como hemos visto, acabo de decir, el tipo de tiempo, el tiempo en el que el tiempo climatológico, y otro que yo no he estudiado, no, mi grupo no llegó a estudiar eso, pero sí lo hemos tenido en mente, que es el efecto psicológico de las radiaciones atmosféricas. Hay en Madrid, hay en España, hay una organización de personas o una sociedad de personas que se llaman radiosensibles, personas que tienen especial sensibilidad a las radiaciones. Bueno, antes de que tuviéramos la importancia de lo que son las radiaciones electromagnéticas, se estudió el efecto de las radiaciones solares, las tormentas solares. Algunas personas, no todo el mundo es meteorosensible y no todo el mundo es radiosensible. Con la meteorosensibilidad se afecta aproximadamente al 50% de la población, que es bastante. Y la radiosensibilidad, no sé a cuánta gente afecta, pero es un tema abierto de investigación. Bueno, hay muchas cosas por pensar. Muchas gracias, Roque, por muy tu bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta concreta? Porque el reloj corre. Yo creo que han sido 3 exhibiciones sensacionales, pero Juan Vicente, abre el micro, abre el micro. Y yo quería preguntarle a Luis Rivera, eh, ¿qué influencia tiene eh, el hecho de que todos los años nos hagan cambiar de horario 2 veces? Porque eso también tiene influencia psicológica. Muchas gracias por la pregunta, Juan. Es un tema que me hace mucho tiempo que yo he notado esa influencia. Eso atenta directamente a los biorritmos. Una diferencia, una hora, parece que es poco tiempo, una hora, ¿no? Pues no, es bastante tiempo. Afecta a los biorritmos y tardamos lo mismo que afecta a los biorritmos, yo lo noté cuando empecé a ir a Canarias. Al principio pasaba algo raro el primer día que llegaba y es el cambio de una hora. Se nota, el cuerpo no no pierde el ritmo, no está, y ese cambio está estudiado y está reportado. Y el inconveniente que tiene o la ventaja, es que uno se acostumbra. Es decir, somos muy adaptables y nos adaptamos rápidamente al cambio horario. El cambio horario te altera el biorritmo mínimamente durante una semana aproximadamente, que es el tiempo que tardas en darte cuenta que tienes que poner el reloj en hora y también en que tu cuerpo se entere de que tiene que ponerse en hora. Otra cosa, eso está muy relacionado con el jet lag, que es con los vuelos transcontinentales. Cuando uno cambia 6 horas de diferencia, se nota muchísimo la alteración del biorritmo. Una hora de diferencia no se nota tanto, pero se nota. Gracias, Juan. Muy bien. Bueno, pues si os parece bien, os digo que mañana tenemos el aula que llamamos Aula sobre el Mundo y que, como la situación actual ciertamente no está dominada por las guerras, eso que hemos llamado la geopolítica o la perspectiva militar,
o ambas, sino que el problema hoy es la influencia desde el 20 de enero por Trump en la economía mundial. Pues este aula mundo, pues mañana lo vamos a dedicar a reflexionar sobre la situación económica. Y entonces tenemos a 3 de nuestros académicos correspondientes en Cataluña, verdaderamente expertos en las situaciones y en los problemas de economía, que son los que nos van a orientar sobre la situación actual el día de mañana, ¿no? A la misma hora Canarias y a la misma hora peninsular, ¿no? Sin tener en cuenta esos cambios horarios. Todos estamos en perfecto estado de salud a las 6 Canarias o a las 7 peninsular, ¿no? Y entonces actuarán Jordi Martí, Jaume Llopis y Esther Subirá, que la tenemos aquí, en el centro izquierda de la media, hablando en símil futbolístico, y que espero que nos veamos mañana para que nos cuenten qué está pasando con nuestro mundo, qué está pasando con nuestras finanzas, con nuestras economías, con nuestro PIB, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias. Creo que hemos disfrutado mucho en estas 3 extraordinarias conferencias sobre este conocer Canarias desde la academia y por los académicos. Creo que Joaquín está pidiendo ahora, a ver, no, bueno, pues, Estoy despidiendo, me estoy despidiendo, gracias. bueno, pues nada, nos vemos mañana también. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia y continuamos con nuestra tarea mañana a las mismas horas peninsulares y canarias. Buenas tardes. Hasta